Saludos amigos, bienvenidos a Entrevista NSI. Hoy tendremos un tema muy importante a tratar el día de hoy sobre lo que el presidente de la República, Nicolás Maduro, pues ha conceptualizado como amenaza por parte de los Estados Unidos, y para el día de hoy pues nos acompaña un especialista en historia militar para hablar sobre el tema. Bienvenido a las pantallas de Canalí. Gracias Canalí, gracias Venezuela, gracias a la audiencia por compartir estos minutos de sabiduría y enseñanza con todo lo que es el pueblo venezolano. Señor, hoy estamos entonces con Edgar Lugo, que es un investigador militar, para hablar sobre el tema, lo que ha causado mucho revuelo en las últimas horas, Edgar, esa embarcación, ¿no?, que voló, por llamarlo de alguna manera, las fuerzas militares de Estados Unidos, que según ellos venía cargado de droga con venezolanos, proveniente de Venezuela. Quisiéramos primero que nos diera su panorama con respecto a este tema y después las narrativas que se surgen en torno a este tema. Venezuela hoy en día se encuentra sometida a amenazas multidimensionales. Esas amenazas multidimensionales radican en ciertos espacios, sobre todo en lo que es el área de la mediática internacional. Recuerden que la mediática internacional está conducida por grandes emporios que generan un poder económico extraordinario y que pueden financiar o pueden mantener ciertos discursos, ciertas líneas editoriales que van en contra de ciertos obstáculos, ciertos momentos particulares que evitan el concuerdo de las naciones dentro de lo que es el buen relacionamiento internacional. Es importante entender que la mayoría, por no decir el 90% de todas estas informaciones que el público, ve a través de las redes sociales, las diferentes plataformas que todos ya conocen para no ser la propaganda, son construidas en base a ciertos relatos hollywoodenses traídos de series de Netflix o de cualquier otra de estas plataformas que hacen ver una realidad que no existe. Entonces hablamos de operaciones psicológicas, hablamos de guerra asimétrica, hablamos de ese intervencionismo falsario que ubica a ciertos enemigos como amigos y amigos como enemigos. Entonces jugamos un discurso avasallante, buscamos la manera de provocar ciertas situaciones, ciertos escenarios que nos lleven a un conflicto de beligerancia, que eso es lo más grave. Lo hemos visto en Libia con la caída de Muammar Gaddafi, lo hemos visto en Siria, lo hemos visto en muchos países que han implementado este tipo de actividades que han dañado precisamente el tejido político, han dañado el tejido social, han dañado el tejido económico y han destruido sociedades por un solo motivo particular, que es llegar a tener el control de materias primas, llegar a tener el control de rutas comerciales, entre otras variantes de la amenaza multidimensional. Hombre, profesor, usted acaba de tocar un tema muy importante sobre lo que es la información a través de redes sociales, ¿no? Porque es que se genera un bombardeo tremendo de información y también narrativas diferentes. Por ejemplo, sabemos lo que dijo Estados Unidos con respecto a ese ataque militar contra la embarcación, pero del lado venezolano también surge otra opinión, otra forma de ver la cuestión, que por ejemplo en el caso del ministro de Comunicación e Información decía que eso era probablemente inteligencia artificial. Correcto. Entonces, ¿qué hacer, por ejemplo, el pueblo, el que está ahí en el medio, escuchando noticias de un lado, escuchando noticias del otro? ¿Qué debe hacer en este caso la gente, el pueblo, el que está ahí en el medio escuchando ese bombardeo de información? Existen múltiples fórmulas para poder contrarrestar el efecto de las operaciones psicológicas, en este caso de utilizando este tipo de inteligencia artificial, estos montajes que son muy bien trabajados a través de diferentes plataformas electrónicas que generan un evento que realmente no está aconteciendo, o si está aconteciendo lo van maquillando de manera tal de darle una vuelta a esa información y convertirla en algo que se desea ver y que la gente no pueda, vamos a decirlo, digerir correctamente desde el punto de vista de la psique, y entonces es afectado ese grupo de personas producto de una imposición de una idea particular construida artificialmente. La inteligencia artificial llegó para quedarse. Hemos visto ejemplos extraordinarios donde ponen inclusive ya un ser humano construido con inteligencia artificial que está dando alguna declaración y es un personero del Estado y resulta ser que no lo es.
Entonces uno dice, bueno, pero esto lo dijeron ayer, entonces yo doy la palabra cierta, y eso implica que voy trayendo como consecuencia una situación de desgaste psicológico, y entonces quedo a merced para ser utilizado por esas grandes cadenas, por esas grandes mediáticas que me impulsan a cometer ciertas cosas que no debería de hacer. Y resulta ser, ¿cómo lo contrasto? Bueno, en el mismo sistema también existen otras fuentes que uno puede comparar, fuentes oficiales, fuentes responsables históricamente, que se han mantenido bajo una línea editorial adecuada, que no han caído en el sensacionalismo mediático, que no han caído en el sensacionalismo de aquellas anclas. Anclas son las personas que se convierten como faros para la gente y dicen, no, él tiene la verdad, y resulta ser un profeta, por ejemplo, ¿no? Y resulta ser que está siendo utilizado, manipulado y muy bien pagado con recursos para poder establecer una línea editorial que afecte a un interés particular. Aquí podríamos estar hablando, profesor, de infoxicación, que es esa cantidad enorme de información hacia la persona, que la persona pues al final no termina como que analizando bien toda esa información que le llega, porque es tanta, más bien lo que genera, como usted lo dijo bien hace rato, lo que genera es angustia, ¿no? En la población, estrés. Estrés, sosiego, no hay sosiego, existe una forma de ver en profundidad la información que es algo apocalíptico, que ya estamos llegando al fin de los tiempos. Entonces la gente es impulsada a cometer ciertas acciones que están totalmente fuera de la lógica del comportamiento civilizatorio, humano. Hemos perdido, quizás a través de todo este tipo de fórmulas tan complejas para hacerle a la persona tanto daño, hemos perdido inclusive hasta la sindéresis, hemos perdido hasta la capacidad de la comprensión de esos eventos. Entonces lo damos por cierto y creemos que mañana nos vienen a invadir o mañana no. Mire, señores, para que se ejecute una invasión militar o para que ocurra un evento de esto contra Venezuela, los que tienen pensado, los que tienen ideas trasnochadas sobre ese particular, no están siendo o han sido envenenados precisamente por este tipo de información. Profesor, ¿está Estados Unidos tomando la inteligencia artificial como un arma? La respuesta al regreso de la pausa. Amigos, ustedes no se aparten. En minutos continuaremos con más de Entrevista NSI. Ya venimos. Amigos, y continuamos con más de Entrevista NSI. Hoy nos acompaña Edgar Lugo, investigador histórico militar. Bien, como quedamos antes de ir a la pausa, profesor, Estados Unidos está usando la inteligencia artificial como arma. Correcto. La usa como arma, la ha venido usando desde que empezaron a generar este tipo de tecnología y la han ido perfeccionando día a día. Hay una gran inversión desde el punto de vista de la generación de nuevas tecnologías, de nuevos conductores que hacen que toda esta información digital se vaya texturizando y se vaya convirtiendo en parte de una mediática que trata de llevar esa texturización digital hacia la realidad. Entonces vemos que se nos presenta escenarios que están construidos, inclusive seres humanos construidos digitalmente, que utilizan pues los discursos, preparan unos guiones extraordinarios y uno ve y observa a primera vista, valga la redundancia, y cree que está observando a la persona o la posición oficial. Incluso y resulta que la persona habla y el movimiento de la boca es perfecto. Lo sincronizan todo. Mire, sin toda la construcción correcta de un tipo de mensaje o de diálogo radica precisamente en una combinación de esfuerzos desde el punto de vista académico, histórico, desde el punto de vista de la realización de guiones muy bien estructurados y muy bien financiados y sustentados por la mediática internacional. Eso genera, por supuesto, dentro de lo que son las fijaciones de la gente, los likes, todo eso genera unos grandes recursos monetarios que hoy en día serían incalculables para poder fijar el efecto que ellos persiguen desde el punto de vista de sus propias economías, porque son empresas que generan riqueza. Entonces, vemos este tipo de mensajes
y los asumimos como ciertos. No, uno tiene que esperar, buscar, tener un poco de criterio, la fuente oficial, de dónde viene. Fíjense que inclusive hasta dentro de las fuentes oficiales tratan de involucrar a lo oficial cuando no está ocurriendo. En este caso, Donald Trump, que dio una declaración que manifestó precisamente el ataque y se había hundido un supuesto navío, buque, y resulta ser que hoy en día hay una corriente de hace unos días para acá en los Estados Unidos de que, para un momentico, tampoco la cosa es así. Entonces ya el hombre fue tomado en su buen juicio político para dar una información errónea. Ya ellos se dieron cuenta. O sea, que hay problema porque ellos siendo la fuente oficial cometen el error. Cometen el error porque precisamente se busca, se persigue, es con la construcción de un relato que genere. Miren, los estados de beligerancia, cuando empiezan a construirse, empiezan a mover muchos recursos. La logística, la tecnología, las empresas que están en este caso involucradas en estos países que buscan precisamente generar riqueza a través del ejercicio de la guerra. Y entonces eso se invierte en grandes recursos y hay una renovación de tecnología militar. Para poder renovar la tecnología militar, yo tengo que gastar la tecnología militar que tengo en los depósitos. Okay. O tendría que renovar el stock. Entonces yo tengo, y pongo este ejemplo, Venezuela, 1000 misiles con una condición de mantenimiento grado 2 o grado 3. Eso significa que está por vencerse los componentes químicos, los componentes electrónicos. Entonces, oye, pero eso me costó mucho dinero. ¿Cómo justifico yo para que me vuelvan a entregar recursos y construir 1000 misiles más con nueva tecnología? Tengo que terminar disparando esos 1000 misiles que tengo en el depósito. ¿A dónde? ¿A quién se los disparo? Entonces ahí viene el tema de la construcción de los relatos que generan conflictos, que generan escenarios de beligerancia. Entonces, en Venezuela se está buscando construir un relato para poder quizás, dentro de lo que es la mediática y dentro de lo que es la parte industrial militar, gastar esos misiles que están guardados en depósitos. Claro. Entonces yo recibo un nuevo refinanciamiento, nuevos apoyos gubernamentales, porque en este caso la industria bélica militar estadounidense convive entre lo gubernamental, lo que es la parte del gobierno federal, y lo que es la empresa privada. Y son compartimentaciones industriales que generan mucha riqueza, y quien financia todo esto es la parte de la Reserva Federal y la deuda que ellos acumulan o que tienen acumulado ya, que es prácticamente impagable. Profesor, y para tomarlo de ejemplo, el caso de la embarcación que destruyó Estados Unidos con droga y todo este tipo de cosas, sabemos que hay dos tipos de narrativa, ¿no? Lo que sale aquí de Venezuela, del gobierno venezolano, y lo que sale de Estados Unidos. Diferentes narrativas en torno a este caso. Pero sí se han visto casos similares a estos en otros países donde se diga una cosa, se diga la otra en X conflicto. Sí, correcto. Eso ha ocurrido inclusive hasta hace poco en el conflicto entre los yemenitas que están al sur de la península arábica, donde se ha manifestado que han utilizado misiles de alto poder explosivo para poder hundir un portaaviones estadounidense, cosa que no fue así. No se hundió ningún portaaviones estadounidense, no hubo un ataque. Ha habido amenazas, sí, claro, pero no ha habido una utilización de artera y siniestra sobre este tipo de acciones bélicas que generarían un escenario extraordinario. O sea, imagínense ustedes hoy en día que le ataquen a los Estados Unidos un portaaviones. O sea, es un casus belli hecho, de hecho, por derecho. Entonces no ha ocurrido. Ha ocurrido amenazas, sí, han ocurrido intentos, sí, han ocurrido situaciones particulares, ataques a buques comerciales, sí han ocurrido, eso es muy cierto, pero no como lo han querido poner, buscar el casus belli. En este caso, un peñero que no tiene de eslora más de 9, 10 metros, con 3 motores, que con el combustible necesario para llegar a Miami tendría que tener otro barco atrás, una reserva. Vean todo lo que uno puede desmontar de un fake. Entonces, ese peñero que ven ustedes en el video, que supuestamente fue destruido por una flota compuesta de 9 barcos de guerra con más de 1500 hombres a bordo,
que un día de operación militar de una escuadra de esa pasa del $1.200.000 diarios, donde yo voy a utilizar un recurso extraordinario para hundir un peñero con 5 personas a bordo. O sea, el relato se cae por sí solo. Nadie en su sano juicio, militarmente hablando, va a emplear una flota para perseguir a una mosca. ¿Y cómo ha visto la respuesta del gobierno venezolano ante esta arma, como es la inteligencia artificial que viene usando Estados Unidos? En caso de que esto haya sido inteligencia artificial, lo de la lancha, ¿cómo ha visto la respuesta del gobierno venezolano ante esta arma que usa Estados Unidos ahora, que es la inteligencia artificial? El Estado venezolano siempre lo ha denunciado, hemos sido objeto de amenazas multidimensionales. El gobierno venezolano ha buscado siempre el diálogo, el concuerdo entre las naciones. Nuestras relaciones internacionales son de paz, son relaciones extraordinarias de comunicación, de no injerencia en temas políticos internos de otros países. Hemos sido muy respetuosos desde el punto de vista de nuestro ejercicio diplomático. Es una diplomacia bolivariana de paz que busca precisamente es la integración, la cooperación y sobre todo el sueño del libertador Simón Bolívar, que es la unión granamericana. Y la unión basada en principio de la paz, del principio de la convivencia, de poder tener esa justicia social y esa equidad en la riqueza, el manejo de la riqueza para que todos los pueblos de una u otra manera sean beneficiados en la construcción. Hemos sido muy prudentes en ese aspecto. Profesor, ¿y seguirá entonces Venezuela apelando a la diplomacia? Pero eso al regreso. Correcto. Vamos a hacer una pausa, amigos. Ustedes no se aparten, en minutos continuaremos con más de Entrevista NSI. Ya venimos. Amigos, y continuamos con más de Entrevista NSI. Hoy nos acompaña Edgar Lugo, investigador histórico militar, tratando temas muy importantes que involucran o que tienen que ver con nuestro país. Antes de ir al corte, profesor, quedamos en que Venezuela continuará con su línea de seguir por la vía diplomática ante estos temas contra Estados Unidos. Es importante entender que Venezuela jamás en su historia ha salido de sus fronteras a ocupar espacios geográficos que no le corresponden. Hemos salido de nuestra frontera así con un ejército libertador, bautizado por el padre de la patria Simón Bolívar, para dar libertad, para entregar constituciones, para entregar banderas. 2 repúblicas suramericanas usan nuestro tricolor nacional, que es la República de Colombia y la República de Ecuador. A veces pareciera que no se acuerdan de eso. Bolivia nació de la mano del libertador Simón Bolívar como Estado plurinacional. Bien, Panamá. Entonces hemos salido a entregar repúblicas, a entregar banderas, a entregar constituciones, a dar libertades donde existía opresión y tiranía. Y eso es un legado histórico imborrable e incuestionable para todos nosotros los venezolanos. Muy mal nos veríamos ante el mundo y ante la historia que traicionáramos precisamente los principios de la libertad granamericana que nace aquí en el continente americano, en Venezuela, y la heredamos precisamente de una república que hoy en día se encuentra vilipendiada, se encuentra abandonada, que se encuentra en una situación muy grave, que es la República de Haití. Haití nos entregó a nosotros el ejemplo para poder dar ese ejemplo a nivel del continente americano. Hombre, profesor, y este tema que tiene Venezuela ya en los últimos meses frente a Estados Unidos, ¿de qué manera ha venido utilizando Venezuela, en este caso el gobierno nacional, la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, hay que recordar, pueblo venezolano, que son sistemas diseñados con un objetivo particular, vender un producto. Y yo puedo adquirir un sistema de inteligencia artificial muy bien pagado a través de algún pago bancario, que utilizar las plataformas que corresponda para construir lo que yo quisiera hacer o decir o hacer o realizar, sobre todo desde el punto de vista de algún tipo de investigación audiovisual, la construcción de algún tipo de relato, etcétera. Pero también puede ser utilizado para otros fines no tan legales, por decirlo de esta forma. Venezuela sí utiliza, el Estado ha utilizado inteligencia artificial para construir algún tipo de información, pero todo ajustado a la realidad de nuestra situación actual. Era como para reforzar algún tipo de información particular, algún tipo de relato particular, pero no para utilizarlo en contra de otros para hacer daño.
Eso sí, Venezuela eso no, eso no computaría en ninguna forma. Venezuela ha sido reconocida por la solidaridad, y es una solidaridad automática. Es una solidaridad que inclusive en los peores momentos de la pandemia nosotros pudimos ayudar a pueblos que no tenían la posibilidad por parte de sus propios estados, no voy a mencionar nombres para no comprometer figuras particulares, en llegar a esas vacunas para la salvación de esos pueblos, sobre todo en áreas extraordinarias que Venezuela, mira, fue y es reconocida a nivel mundial como un gran dador de bondades en ese particular. Y bien, como bien lo dices, pues Venezuela usa bien su inteligencia artificial sin la intención de generar, digamos, caos en la población. Pero ¿de qué manera contrarrestar entonces lo que nos llega de afuera, que intentan hacer ver mal a nuestro país? Tomarse su tiempo, ver el producto y entonces buscarle el detalle. Y sobre todo saber entender en qué contexto está construido ese relato. Y entonces uno se da cuenta, oye, mira, están buscando crear un casus belli, casus de guerra, están buscando crear una situación de desestabilización política en la región. Entonces uno va un poquito más allá y empieza a buscar diferentes fuentes, algunos programas que señalan ese tipo de actividades que van en contra del concuerdo de la paz de las naciones, y entonces se darán cuenta de que podrán desmontar esas mediáticas, desmontar esos relatos y decir, yo no voy a caer o no voy a ser timado por este tipo de información, ya que tengo una fuente que me dice que esto que está acá lo puede contrastar. ¿Llamaría usted entonces a la total calma por parte del pueblo venezolano? Correcto, una calma absoluta. Nosotros tenemos que estar enfocados en una sola cosa, en la construcción de nuestro propio destino. Nosotros no podemos estar pendientes del que dirán. Hay situaciones humanas, sí, hay un rechazo a ciertos sistemas, eso es normal, nadie está conforme, todo el tiempo uno busca satisfacer ciertos niveles de logros para poder tener esa conformidad con respecto a lo que uno haga o desea hacer. Sin embargo, llegar a tan bajo para poder crear una realidad impuesta por un relato que no lleva precisamente a ese objetivo, sino favorece a pequeños grupos de personas para generar riqueza, no es el camino correcto. No es el camino correcto. Y seguir con este camino entonces ante lo que el gobierno cataloga como amenazas de parte de Estados Unidos, seguir por este camino de defensa de la soberanía, ese llamado que ha hecho también el presidente Nicolás Maduro con la milicia y todo este tipo de cosas para... Correcto. A Venezuela en 2015 un decreto ejecutivo unilateral, arbitrario y pero muy bajo nos señaló en los Estados Unidos como una amenaza inusual extraordinaria. Pero una amenaza inusual extraordinaria porque defendemos la justicia social, porque defendemos la soberanía, defendemos que el poder reside y radica en la decisión del pueblo, en su destino. ¿Será que tener el apoyo, tener la cooperación y la integración con otros pueblos, tanto en el continente americano como fuera de él, es algo que tiene que ser rechazado por ciertos grupos de poder que no les conviene? Entonces nos señalan como una amenaza inusual extraordinaria. Cuando somos una amenaza inusual extraordinaria, el llevar libertad, llevar la satisfacción de tener una sociedad en pleno proceso de construcción para lograr el sueño de todos los americanos. Hombre, profesor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi respeto para usted. Amigos, nosotros de esta manera ponemos punto final a entrevista en NSI. Por su atención, mil gracias. Será hasta una próxima oportunidad. Nos vemos.